Resumen de El niño con el pijama de rayas, de John Boyne. Primera parte, la llegada a Auschwitz. Bruno, un niño de 9 años que vive en Berlín, se ve obligado a abandonar su hogar y a sus mejores amigos y trasladarse con su familia debido al trabajo de padre. Una vez llegan, Bruno se muestra descontento con su nueva casa porque, mientras su antigua casa se encontraba en una calle agradable donde jugaba con sus amigos, la nueva casa se encontraba aislada en un lugar vacío y triste donde no había ni casas ni niños cerca. En esa nueva casa, además, conoce al teniente Kouteler, un hombre joven, serio y desagradable que no le gusta a Bruno. Bruno habla con su hermana, Gretel, y ella le cuenta que están en un lugar llamado Auschwitz. Mientras charlan, Bruno comenta que desde su ventana había visto una granja. Observándola, Bruno y Gretel se percatan de que está repleta de niños y adultos, pero no hay mujeres. Les llama la atención la enorme alambrada que cercaba la granja. Detrás de esa alambrada el suelo era árido, las casas eran cabañas pequeñas y edificios cuadrados y, en el fondo, había un par de columnas de humo. Las personas que allí vivían cumplían las órdenes de soldados parecidos a padre. Además, todas aquellas personas vestían de la misma manera, con un pijama gris a rayas y una gorra. Bruno decide hablar con padre sobre las impresiones que le causa su nuevo hogar y le confiesa que quiere volver a Berlín. Padre intenta hacer entender a Bruno que no pueden regresar porque él, allí, está realizando una labor muy importante. Bruno le pregunta a padre sobre las personas que había visto al otro lado de la alambrada y padre le responde que lo que vio no eran personas, y que no tenían nada que ver con él. Pasaban las semanas en la nueva casa y no había mucho que hacer, por lo que Bruno decidió hacerse un columpio para jugar. Le pide a Kouteler un neumático para hacerse el columpio, y Clotaire se lo ordena de muy mala manera a Pavel, un hombre que pelaba patatas y zanahorias. Columpiándose, Bruno cae al suelo y se hace una herida en la rodilla. Pavel corre a socorrer a Bruno. Mientras le cura, Bruno decide preguntarle por su historia. Pavel menciona que antes de llegar a Auschwitz era doctor. Una vez recuperado, Bruno sube a su cuarto y, de camino, oye cómo su madre le dice a Pavel que, si alguien pregunta, todos deberían decir que fue ella la que curó a Bruno. Un día, caminando por el bosque, Bruno decidió desviarse para explorar la alambrada. Esta parecía no tener fin, por lo que su paseo se alargó más de lo que esperaba, pero no encontraba nada que le llamara especialmente la atención. Al cabo de un rato, Bruno ve una mancha a lo lejos. Al acercarse a la mancha, descubre que se trata de un niño que parecía tener su edad. Estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas y una expresión triste en su rostro. Su piel tenía un tono grisáceo, su cabeza estaba rapada, sus ojos eran grandes y llevaba un brazalete con una estrella con 6 picos. Cuando el niño ve a Bruno, se acerca a hablar con él. Bruno descubre que el niño se llama Shmuel y que vive al otro lado de la alambrada. Shmuel le cuenta que antes vivía en Polonia, que estaba muy lejos de Auschwitz, y que ahora vivía allí y no le dejaban salir. Bruno decide preguntarle entonces por qué estaba allí y qué hacían las personas que vivían al otro lado de la alambrada. Segunda parte, entablando amistad con Shmuel. Todo empieza con un flashback en el que Bruno recuerda algo que sucedió meses antes de mudarse a Auschwitz. Una tarde, padre dijo a la familia que el Furias iba a ir a cenar a su casa. Durante días, la familia estuvo realizando todo tipo de preparativos para que la velada fuese perfecta. Cuando llegó el Furias, todos se presentaron para recibirlo, y Bruno quedó decepcionado al ver que era un hombre bajito, de cabello negro y un ridículo bigote. Le llamó más la atención su acompañante, una preciosa mujer llamada Eva que era alta, esbelta y con un hermoso cabello rubio. Concluida la velada, el Furias se marchó satisfecho y Bruno escuchó a sus padres discutir sobre si debían marcharse o no de Berlín. Volviendo a la conversación entre Bruno y Shmuel, el niño con el pijama de rayas cuenta que vivía con su familia en un pequeño piso en Polonia, pero, un día, la madre de Shmuel le dijo que se tenía que poner un brazalete con una estrella de 6 picos y, después, se marcharon a una casa pequeña donde tenía que convivir con 11 personas en una misma habitación. Luego de eso, tuvieron que viajar todos en un mismo tren que los llevó al lugar donde vivía ahora,
detrás de la alambrada, y que él estaba con su padre pero que a su madre se la llevaron a otro lado y no la había vuelto a ver. Bruno comienza a acostumbrarse a la vida en Auschwitz gracias a Schmuel. Todos los días se escapa para hablar con él y ya no se siente tan solo. Un día, el teniente Kouteler informa de que se va a quedar a cenar. Durante la cena, Bruno observó que Pavel estaba nervioso y parecía estar muy triste. En un momento en el que sirvió un poco de vino al teniente Kouteler, a Pavel se le resbaló la botella y le manchó el uniforme. Entonces, Kouteler lo llevó a un cuarto aparte, donde castigó a Pavel, y nunca más se le volvió a ver. Una tarde lluviosa, Gretel entra en la habitación de Bruno mientras éste lee un libro. Comienzan a charlar y a Bruno se le escapa que, de no ser por la lluvia, podría estar fuera jugando con Schmuel. Gretel le preguntó que quién era Schmuel. Bruno, para no revelar su secreto, le dice a su hermana que tenía un amigo imaginario porque se sentía muy solo. Allí, Gretel se burló de su hermano por tener un amigo imaginario y Bruno quedó convencido de la mentira que le había contado. Una tarde, más adelante, Bruno bajó a la cocina. Allí se encontró a su amigo Schmuel fregando unos vasos bajo las órdenes de Kouteler. Al notar que estaba hambriento, Bruno le dio a Schmuel algo de comida, pero justo llegó Kouteler y le preguntó si estaba comiendo. Schmuel contestó que era comida que le había dado Bruno, pero él, asustado por la actitud de Kouteler, dijo que Schmuel mentía y que ni siquiera lo conocía. Después de aquello, Bruno se sintió muy mal y se arrepintió, por lo que días después volvió a buscarlo y le pidió perdón. Tercera parte, el regreso a Berlín. Un día, Bruno oye cómo madre y padre discuten sobre regresar a Berlín, hasta que unos días después padre informa a Bruno de que, finalmente, van a regresar a su antiguo hogar. Lo que debería haber sido una buena noticia entristece a Bruno, ya que no quiere abandonar a su amigo Schmuel. Va a hablar con Schmuel para decirle que se marcha de allí para siempre, pero se encuentra a Schmuel afligido porque su padre se marchó con otros hombres a hacer unos trabajos, pero ninguno de ellos regresó. Bruno decide, entonces, planificar una última aventura con su amigo, vestirse con un pijama de rayas y entrar para ayudar a Schmuel a encontrar a su padre. No sería difícil, porque días antes tuvieron que rapar la cabeza de Bruno porque tenía piojos y se parecía mucho a Schmuel. Al día siguiente, Bruno se encuentra con Schmuel y este le entrega un pijama de rayas y una gorra. Bruno se viste con el pijama de rayas y deja su ropa tirada en su lado de la alambrada, la levanta y se cuela por un hueco. Van hacia las casas a buscar al padre de Schmuel y, allí, Bruno se percata de que algo anda mal con ese lugar. Entonces, aparecen unos soldados que agrupan a varias personas y les meten en un recinto que a Bruno se le antoja largo y cálido. Allí, atemorizado y sin saber qué ocurre, Bruno le da la mano a Schmuel entre el grupo de hombres, que gritan desesperados. Después, todo queda a oscuras y, al cabo de unos minutos, los gritos desaparecen y solo hay silencio. Padre, madre y Gretel buscan a Bruno, pero nadie sabe nada de él. Madre y Gretel regresan a Berlín y padre se queda un año más en Auschwitz, cumpliendo con su deber. Un día, patrullando, se da cuenta de que hay un hueco en la alambrada, un hueco por el que cabría un niño, y la ropa de Bruno tirada cerca de ese hueco. Padre se sienta en el suelo, consciente de lo que había sucedido. Meses más tarde, un grupo de soldados pide a padre que le acompañen y él se marchó con ellos sin mediar palabra.